Ahora presentamos Conciencia, un análisis comprensible y académico de las estrategias propuestas para mejorar la aptitud física. Con el profesor licenciado Luis Antoniazzi. Recuerden que si quieren hablar con él personalmente, lo encuentran después de las 6 de la tarde en el 482-3719. Él es director del Centro Integral de Aptitud Física CIAF en Mariano Larra 3195, Bajo Palermo. Los jueves a la tarde está aquí en la radio, en La Galera, con nosotros. Y para arrancar, la pregunta es, ¿cómo se manifiesta la rigidez física? Porque, bueno, muchas veces se dice que la gente tiene buenos músculos cuando están duritos. Toca, qué durito, ¿no? Y entonces ahí uno dice, qué bien te está haciendo el gimnasio. ¿Esa rigidez es buena? ¿Esa es mala? ¿Cuándo la rigidez física se nota como algo malo? Bueno, comencemos definiendo, ¿no?, la palabra rigidez como una pariente de la inmovilidad, o por lo menos una dificultad a la hora de realizar un movimiento. Desde un punto de vista funcional es que yo estoy abordando hoy el tema de la rigidez. Lo que vos planteas, Sergio, tiene que ver con la turgencia del músculo, producto de un entrenamiento específico, ¿no?, sobre lo que hace a la masa muscular. Esa es una rigidez saludable, digamos. Hasta cierto punto, hasta cierto punto. El tono muscular tiene que necesariamente tener un límite, no puede tener demasiado tono muscular por algunas cuestiones que vamos a ir explicando. Bueno, cuando estaba refiriéndome a la dificultad de movimiento, menciono la palabra movimiento y tengo que hacer referencia a que de lo que se mueve realmente en el cuerpo humano son las articulaciones. Los huesos son tejidos estables que al unirse entre sí forman las articulaciones y son estas las que se mueven. Y quienes hacen mover a las articulaciones son los músculos. Es decir, estamos hablando de dos elementos importantes a considerar en lo que es la rigidez del movimiento, que son las articulaciones por un lado y los músculos por el otro, los músculos esqueléticos, ¿verdad? De las articulaciones podemos decir de que en la edad avanzada se produce un desgaste en el cartílago que las conforma principalmente, y ese desgaste hace de que la articulación vaya perdiendo su coaptación y vaya perdiendo rango de movimiento. Esto va a suceder en la edad madura. Es un proceso de desgaste natural del hueso, nadie se salva de este proceso artrósico. Lo importante es irlo paliando a través del tiempo con una actividad física para permitir que se lubrique bien esa articulación y que ese cartílago no se gaste prematuramente. Las articulaciones también pueden dañarse, y ya no en la edad madura, sino en cualquier momento de la vida, a través de errores técnicos en la ejecución de los ejercicios físicos, ¿sí? Por ahí, cuando un ejercicio no está bien indicado o no está bien vigilado por el profesional, el ejercicio se realiza mal técnicamente y la articulación sufre, en ese sentido sufre. Por lo tanto, la pregunta, Luis, es ¿por qué la balanza me da una información incompleta? Este sería el calificativo, yo creo, más adecuado para lo que estamos por hablar, ¿no? Es una información incompleta, no es que hay que desestimar lo que la balanza marca. Lo que pasa es que no hay tampoco que sobreestimar, porque lo que la balanza marca concretamente es un peso real, es lo que pesa todo mi cuerpo. Supongamos que uno va a tener en cuenta las cuestiones que hacen a la vestimenta, y si pesara siempre con la misma ropa y a la misma hora y en la misma balanza, o tratara de buscar condiciones similares siempre que se pese, cuando está hablando de controlar su peso. Pero es importante reconocer que lo que la balanza pesa es el peso real, o sea, responde a la pregunta simplemente de cuánto peso. Lo que también habría que preguntarse es cuánto debo pesar, cuya respuesta sería, quizás no sería el término más propicio decir peso ideal, pero es el término más adecuado, me parece yo, peso ideal, que tiene que ver en un rango de máximo y mínimo dentro de las características tipológicas o morfológicas de la persona, porque hay personas caracterizadas como
personas delgadas o ectomorfas, como un término clínico, que son personas de estructura esquelética pequeña y que su rango en la balanza va a ser inferior que su extremo opuesto, los llamados endomorfos, que son de estructura esquelética grande y de grandes proporciones corporales, que van a tener un rango de máximo y mínimo mayor que aquel ectomorfo. Digo esto para que no nos dejemos llevar quizás por esas tablitas que aparecen en las mismas balanzas, que si usted tiene tal edad y pertenece a tal sexo, debiera pesar tanto. Sí. Es bastante irreal y, como se plantea en la introducción, puede conducir a razonamientos poco saludables. Andrea pregunta, ¿cómo influyen el cigarrillo y la malnutrición en el funcionamiento cardiovascular? ¿Qué pregunta? Bueno, es una pregunta hermosa, es bien puntual. El cigarrillo, vamos a hablar primero del cigarrillo. El cigarrillo incorpora en el organismo un gas que se llama monóxido de carbono. ¿Sí? Yo te voy a explicar. Quien transporta el oxígeno por la sangre es una proteína que se llama hemoglobina. ¿Sí? Es la encargada de transportar, de llevar de la manito el oxígeno hasta cada uno de los tejidos. En este caso estamos hablando hasta el tejido muscular. Cuando en los pulmones hay presencia de monóxido de carbono, es decir, o estoy fumando o estoy en un ambiente donde se está fumando, ese monóxido de carbono ingresa en los pulmones y esa proteína que transporta el oxígeno va a elegir transportar el monóxido. Tiene una mayor afinidad química, es una cuestión un poco más compleja, pero en términos más simples, prefiere al monóxido en lugar de llevar y de transportar el oxígeno. Esto me hace pensar que al tejido muscular que está esperando a esa proteína con el oxígeno, le va a llegar esa proteína con un gas que no le sirve para su normal funcionamiento. Esto por un lado. Por otro lado, la misma presencia de ese gas más otros elementos que incorpora el hábito del fumar va a endurecer aún más las paredes arteriales. Entonces, es normal también, aunque en este caso nocivo, poder observar cómo una persona que fuma aumenta su frecuencia cardíaca y su tensión arterial solamente por estar fumando sentado. Recién decíamos que el ejercicio físico aumenta biológicamente, naturalmente, la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Pero es una respuesta normal, natural y saludable. En cambio, cuando uno está fumando, por más que esté en reposo, el solo hábito del fumar ya va a incrementar significativamente la frecuencia cardíaca y la tensión arterial.